quiero darle la bienvenida hasta ahora a José Valdiris. Él es el director de la Escuela de Ingeniería y Agroindustrial de la Universidad del SINU. Quiero que sabe muy bien de esos datos, de esos detalles que nos ilustre sobre este particular. Bienvenido, José, ¿cómo le va? Bueno, muy buenos días, Jair. Buenos días, Paola. Espero se encuentren bien esta mañana. Bien, una gran preocupación mundial. ¿Se nos va a acabar la comida en el mundo? Bueno, lamentablemente son cifras que toca sacarlas a la luz. Lastimosamente tenemos un problema de crisis alimentaria. Lastimosamente la gente no quiere volver al campo, Jair. Necesitamos enamorar a la gente para que eso que dices tú de que Colombia realmente es una despensa, sí. De hecho, una de las apuestas que tiene Colombia es hacia el 2050 ser una despensa mundial. Tenemos todos los pisos térmicos, tenemos todas las condiciones climáticas, tenemos las tierras, pero no tenemos quien las trabaje. Entonces, lastimosamente, estas estadísticas sí están generando un índice de preocupación. La seguridad alimentaria se está viendo afectada, la soberanía alimentaria también se está viendo bastante afectada en estos problemas. Entonces, creo que es hora de tomar conciencia y comenzar a trabajarle nuevamente a todo este tema del campo. La soberanía, usted ha hablado de ese tema fundamental, que hay algunos sectores que dirán cada vez que hablamos de soberanía, que dicen, no, eso es socialismo, que no tiene nada que ver, porque es una realidad. Exportar alimentos cuando aquí hay ausencia o importar alimentos que aquí fácilmente se pueden producir, arroz, maíz. ¿Por qué la gente se está yendo del campo? Evidentemente, supone uno que es porque muy poco remunerado es. Sí, bueno. O hay otros factores sociales también alrededor, violencias, por ejemplo. Básicamente, uno de los problemas que afectó al país en temas del campo es la violencia. Uh-huh. ¿Sí? El campo, creo que sí ha sido también un poco, yo le diría, la dignidad del campo se ha perdido. Sí, no hay una buena remuneración. Pero cuando uno mira a otros países que son potencia mundial, el campo tiene un gran poder, el campesino, tiene un gran grado de importancia, así como lo tiene cualquier tipo de profesional. Entonces, lastimosamente, esa dignificación hay que buscarla, ¿no? Creo que en esos temas, ahora que hablamos de reformas agrarias, uno de los puntos principales es eso, la dignificación del campo, el volver nuevamente a la reactivación. Realmente la economía del país se mueve, la economía primaria del país depende del campo. Sí. El Producto Interno Bruto es quien realmente nos da a nosotros esa base, ese indicador para decir se está moviendo la economía. Entonces, haciendo un análisis de todo esto que está pasando, pues ya vemos que si no tenemos campo, no tenemos producción interna. No tenemos futuro. No tenemos futuro, exactamente. No tenemos futuro, así es. Creo que tenemos al frente de nosotros tenemos la solución y no estamos buscando esa solución. Y justamente ese es el gran potencial, digamos, el que se vea nuevamente el campo en que justamente, obviamente no haciéndolo de la misma forma precaria en que se ha venido haciendo históricamente. Y ahí es donde también entran los procesos de industrialización del campo. Y ahí es donde está quizá hoy el meollo del asunto. Así es, Jair. La agroindustria es básicamente la mejora, ¿no?, de todos estos procesos del campo. No solamente es ir al campo, sino es darle valor agregado a esos productos que vienen del campo. Entonces, bueno, esa es una tarea que tenemos, Jair. Es volver al campo, darle un proceso de transformación, generar economía, generar exportaciones, y allí sí comenzamos a tener un flujo económico en el país. Que es lo que hace países como México con el maíz, por ejemplo. Gran despensa mundial de maíz, tecnificado todos los procesos que les da para el consumo interno, que es grandísimo, y para exportar incluso a otros países como Estados Unidos incluso. Es cierto. Bien, ¿qué hace falta en Colombia justamente para eso? Obviamente recursos, una política pública para eso, pero en términos de la gente. Bueno, aquí primeramente debemos partir de esa política. Si no tenemos una política pública establecida, que bueno, ya se está trabajando en eso, yo creo que ya se está motivando al personal que trabaja en el campo a que nuevamente vuelva al campo. De allí creo que partimos de, primero, la política, segundo, motivarlo, tercero, generar industria. Si generamos industria, el campesino o la persona que está dentro del campo va a sentir una motivación para volver a ese campo.
¿sí? Entonces creo que siempre tenemos que jugar con varios factores, ¿sí? Para poder garantizar de que esa persona pueda volver al campo. La gente dejó de trabajar en el campo porque pensaba que en una mototaxi le iba a ir mejor. Pero si nosotros comenzamos a hacer un análisis de seguridad industrial, de accidentalidad, de enfermedades por el sol, calidad de vida, vemos que realmente digamos que el futuro no está en la moto, el futuro está volviendo al campo. Volviendo al campo. Una pregunta indiscreta, ya que usted forma parte de la Universidad del SINU, que yo me soy, de hecho, cuando empecé a estudiar el tema, me pareció interesante que una universidad en Cartagena empiece a promover este sector de la agroindustria. ¿Por qué la universidad, que sabemos que su casa viene de Córdoba por obvias razones, pero aquí en Cartagena la potencialidad que hay en Bolívar, justamente que motive a abrir esta posibilidad para gente más hacia acá, que normalmente lo vemos como tema turístico, tema industrial y no tanto ligado al tema del campo? Claro que sí, si nosotros salimos de la zona de Cartagena, nos damos cuenta que prácticamente Bolívar es un departamento bastante agro. Si miramos las apuestas productivas, que de hecho eso está en los planes de gobierno, si nosotros vemos esos planes de gobierno están enfocados al desarrollo del agro. Es decir, tenemos puertos para poder exportar, tenemos tierras, ¿sí? Entonces, cuando se crean este tipo de programas... Los Montes de María. La Mojana en el sur. O sea, estratégicamente, regionalmente, geográficamente, tenemos por dónde explotar estas tierras. Somos productores de uno de los mejores cacaos del mundo, arroz. Si nos vamos acá, o sea, tenemos muchas zonas, ¿no? La parte de la piscicultura, también la acuacultura, que es otro tema también que está dentro de esa línea productiva, la ganadería. Entonces, creo que siempre vemos las oportunidades. Las universidades lo que hacen simplemente visionar qué es lo que está pasando en el contexto para poder formar esos profesionales que van a darle solución a esos problemas. Y uno de los problemas es la seguridad alimentaria. Sí. Esto tiene que ser una, digamos, visión de país, en el sentido de que si bien, por ejemplo, la ingeniería civil, la ingeniería de software, por ejemplo, es lo que hoy está demandando hacia futuro, es por ahí el asunto. Es también por ahí el asunto. La seguridad, bueno, mira, tenemos unas apuestas. ¿Cuáles son las apuestas? Colombia se debe ahora mismo potencializar en una de las economías basadas en hidrógeno verde. Es decir, estábamos trabajando con el tema de hidrocarburos, pero es un recurso que se está acabando. Sí. Colombia, dentro de las apuestas, tiene la producción de hidrógeno verde y bueno, estamos nosotros los agroindustriales para potencializar esa parte de la producción de hidrógeno verde, pero también tenemos lo que es biodiesel, o sea, otros tipos de combustibles que también los trabajamos nosotros, y fuera de eso, pues tenemos la parte ambiental, que es algo también súper importante, y súmale otra cosa, la seguridad alimentaria. Entonces tenemos un conjunto de soluciones a las cuales pues necesitamos darle como esa cabida, ¿no? Darle esa importancia que de pronto en otras carreras pues no pueda que no encontremos la solución. Entonces para eso se forma este tipo de programas. Ok, y usted lo ha hablado ahora un poco, el tema de la ganadería. Hay, digamos, un movimiento a nivel mundial que está en contra de la ganadería extensiva por el impacto que tiene en el cambio climático o que se le adjudica para la exposición del cambio climático al que hoy está el mundo. ¿Qué tan real es esto? ¿Cómo está Colombia o por lo menos el departamento de Bolívar en ese sentido, en esa línea de la ganadería extensiva? ¿Y qué hacer justamente para que sea más equilibrada con el ambiente? Claro que sí. Bueno, mira, dentro digamos, de los movimientos, de todas estas cosas que están ocurriendo, la ganadería extensiva es un método tradicional que ya, bueno, se ha ido aboliendo por nuevos métodos. Ahora hablamos de lo que son los sistemas estabulados, semiestabulados, en los cuales pues tú tienes el ganado un poco más hacinado en un espacio. No necesitas tener grandes extensiones. De hecho, eso es lo que de pronto nos ha faltado a nosotros, precisamente a eso es lo que le estamos apostando, ¿no? Okay. Comenzar a tecnificar lo que anteriormente se hacía mal.
Por eso la ciencia va evolucionando, ¿cierto? Entonces, dentro de estudios se han dado cuenta que no es necesario tener grandes extensiones. Antes teníamos una cabeza de ganado por 1 hectárea y ahora tenemos 10. Una vaca jugando fútbol. Sí, ahora tenemos 20 vaquitas en un espacio más pequeño, y tiene la misma funcionalidad. El animal gana peso, no gastas tanto espacio y esas tierras las puedes usar para producción de ya lo que son plantas y demás. Quizá un poco el campesinado colombiano se ha quedado justamente en prácticas tradicionales y ese poco o desconocimiento científico en cómo ha evolucionado la investigación alrededor de la tecnificación o de la mejor productividad del campo es lo que hoy el campesino necesita, o la gente que está alrededor del campo. Ahí es donde, por ejemplo, entra la academia. Entra a la academia, necesita mejorar procesos, y enseguida es cuando comenzamos a mirar la famosa productividad, la famosa sostenibilidad también, ¿no? Que de pronto eso es lo que nos ha pasado. Por eso es que quizás el campesino no se siente motivado. O quizás las personas que tienen grandes tierras no se han dado cuenta del potencial o del oro que tiene, como uno dice, el oro, sí, hay muchos recursos que se pueden sacar de allí. Aprovechar esos recursos al máximo sería lo que hace la academia en este caso, hacer ese acompañamiento, ¿no? Y mejorar los procesos productivos. Bien. José, por último, porque aprovechar que está de la universidad justamente aquí, están abiertas las inscripciones para la carrera, para la ingeniería agroindustrial, ¿cierto? Sí, así es. Quiero que valga aquí la cuña justamente para que le enseñe a todos los televidentes que se interesan en el campo o que tienen una tierrita y quieren ponerla a producir y les gusta el campo pero no saben cómo hacerlo o están interesados en estudiarlo pero están así como no le ven futuro cuando sí lo hay. Digamos, vamos a aterrizar el tema y sobre todo a decirle a la gente que hay donde estudiar. Claro que sí, ¿no? La Universidad del Sinú tiene las puertas abiertas, las inscripciones son completamente gratuitas. Invitamos a todos los jóvenes, no solamente a los jóvenes, sino a las personas que estén involucradas en estos procesos del campo, para que tecnifiquen sus procesos, para que mejoren todo lo que de pronto las prácticas que hacían anteriormente, pues esa es la idea, ¿no? Entonces totalmente están invitados a que hagan parte de este programa. Las inscripciones abiertas y son gratis. Sí, están. ¿Se estudia aquí en Cartagena? En Cartagena, acá en la ciudad de Cartagena. ¿Cuántos semestres? Son 10 semestres, pero te voy a comentar algo. Nuestro programa tiene ciclos propedéuticos. Es decir, que los chicos que estudian nuestra carrera se gradúan en 6º semestre como tecnólogos en procesos agroindustriales, y cuando cambian al ciclo pasan a ingenieros agroindustriales. Tienen más oportunidades, de hecho por eso se crea este programa, pensando en que si se hace por ciclos propedéuticos, el joven va a tener más oportunidades de tener, digamos, más un abanico de posibilidades para trabajar, ¿no? Como tecnólogo y a la vez como ingeniero. Bueno, muy bien. José, finalmente, entonces, me voy de esta conversación preocupado o con expectativas de que el país y sobre todo la conciencia de la gente entienda un poco más de que forma parte del futuro el campo. Jair, yo lo llamaría no el futuro. El presente. El presente. Sí. Ahora mismo estamos, de hecho la gente se pregunta, oye, ¿por qué la comida está tan costosa? Pero no saben todo lo que hay detrás, ¿cierto? De cuando llega una porción de comida a la casa, ¿cómo llega? ¿Quién la produce? Nos estamos quedando sin quien la produzca, y claro, eso va a generar un aumento de precios que es bastante preocupante. De hecho, en este año, ¿cuánto ha subido la canasta familiar? La gente solamente compra, consume, pero no es consciente de que detrás de esa comida o de ese alimento que llega a su casa o que adquiere en el supermercado hay un montón de personas que son las que se encargan de diseñarlo, elaborarlo y procesarlo. Sí, sería absurdo en un país como el nuestro hablar de carestía. Sería absurdo. Sería absurdo, pero estamos al punto de hacerlo. Sí. Sí, claro. Si no comemos, o sea, tú lo acabas de decir. Las estadísticas no mienten, exacto. Sí, el DANE no miente. Las estadísticas no mienten y estamos en una crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque no tenemos quien la produzca. Entonces necesitamos que la gente vuelva a trabajar en esta línea del campo.
Y con técnicas. Con técnica, claro que sí. Para que sea más eficiente, ese es el llamado. José, muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos, digamos, estas luces de lo que ocurre. Ese mensaje me gusta. Yo voy a confesarte, desde que yo estaba en el colegio, tenía 11, 12 años, yo ya en esa época veía, por ejemplo, carros movidos con energía eléctrica, con paneles solares en el techo. Es una locura, pero digamos, ese es el futuro, el presente futuro. Y el campo forma parte de ese presente futuro que no podemos dejar de lado, y que el mensaje justamente es a la gente que le gusta, y efectivamente yo no conozco todavía, yo particularmente, una persona que haya dejado el campo para manejar moto. No que no lo haya, sino que no conozco, pero sí gente que dejó el campo para manejar taxis. Cuando la mina de oro que hay en el campo se está dejando de lado. Pero hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, y la gente que tenga vocación, bueno, ahí hay una posibilidad para tecnificar el campo y para llenarse, digamos, de esos contenidos profesionales para hacerlo de una mejor forma, lo que se necesita. Claro que sí, Yair. José, gracias. No, muchas gracias a todos, y bueno, ya saben, están cordialmente invitados a ser parte de este programa, a ser parte del presente, ¿cierto? A ser parte de la seguridad alimentaria, a ser parte del cuidado del medio ambiente, de la sostenibilidad. Tenemos, como les digo, muchas posibilidades dentro de nuestro campo de acción, en los cuales, pues, si no formamos profesionales, nos vamos a quedar tirados. ¿Cuándo arrancan las clases? Bueno, están arrancando el 24 de julio. ¿De julio. De julio, así que ya casi. Ya casi, entonces no desaprovechen esta oportunidad. Como les digo, están cordialmente invitados, las inscripciones son completamente gratuitas.